Hola, hoy comenzamos una nueva parashá en el tercer libro de la Torá, el libro de Levítico, y la parashá se llama de la misma manera que el tercer libro de la Torá, se llama Vaikra, que es el nombre en hibrid de Levítico. Concretamente hay un elemento que es característico del comienzo de esta parashá, y es que en general cuando Dios va a llamar a Moshe, según lo que aparece en la mayoría de los textos de la Torá, dice, Vayomer Adonai el Moshe leemor, y habló Dios a Moshe diciendo, Veidaber Adonai el Moshe, y le dijo Dios a Moshe. Sin embargo, acá, a la afirmación de que hay algo que Dios le dijo a Moshe, lo precede el hecho de que dice, y llamó Dios a Moshe, o lo convocó, o le dijo que se acerque. Entonces, el hecho de que haya dos elementos que convoquen la figura de Moshe es llamativo. ¿Por qué dos? Muchos tratan de entender este fenómeno y muchos de ellos, en realidad, de los exégetas y los estudiosos, dicen que en realidad esto tiene que ver con el final de la parashá anterior, con la parashat Pekudei que vimos la semana pasada, que el texto dice, refiriéndose al tabernáculo, al famoso santuario que estuvo el pueblo de Israel construyendo, y dice, recubrió la nube de Adonai, en este caso la tienda de reunión, y la gloria de Adonai colmó el tabernáculo. Y dice específicamente, mas no pudo Moshe entrar a la tienda de reunión, pues había posado sobre ella la nube de Dios, y la gloria de Adonai colmó el tabernáculo. Es como que Moshe tradicionalmente le entraba al tabernáculo, pero estaba invadida por la presencia santa de la divinidad. Entonces él no podía entrar. Entonces la imagen parecería ser como que está Moshe parado ahí queriendo entrar, pero no animándose a hacerlo porque la gloria, la esencia de Dios, simbólicamente, está presente en el lugar. Entonces comienza nuestra parashá con un llamado a Dios. ¡Hey, Moshe! ¡Moshe! Entonces, cuando lo llama, se supone que Moshe escucha y entonces ahí sí, Dios le comienza a hablar como tradicionalmente lo hacía. Esta convocatoria de llamar a Moshe, porque la palabra Vaikra, de criá, significa a veces un grito, un llamado fuerte, digamos, con estruendo. Sin embargo, dice Rashi y otros exégetas, de que en realidad este llamado, como que Dios le permite a Moshe que se acerque, solamente lo escuchó Moshe. Y algunos dicen que el hecho de que la última letra de la palabra Vaikra es una Aleph, es más chiquitita que el resto del texto, pero no es porque lo escribieron ahora sí, sino hace cientos de años que está escrita de esa manera, significa que había algo personal con respecto a la figura de Moshe y que es un llamado el cual Moshe debe responder. Y esto es interesante porque si esta imagen es correcta en esta interpretación, encontramos que para que Moshe acceda a escuchar a Dios, Moshe tiene que tener voluntad para poder hacerlo y poder escuchar el llamado de la divinidad. Escuchar el llamado de la divinidad. Él lo escuchó y entonces tenía acceso al tabernáculo que en ese momento en particular estaba lleno de la nube de la divinidad. Y entonces es interesante porque esto de escuchar el llamado de Dios por un lado, pero vos estar dispuesto a acercarte a ello, lo vemos inmediatamente lo que viene después. Y le dice Dios a Moshe, habla a los hijos de Israel y habrás de decirles, una persona de vosotros, cuando acercare un sacrificio ante Adonai, de animales, de vacunos y de ovinos, habréis de acercar vuestros sacrificios. O sea, comienza todo el tema de acercarse. ¿Entienden? Hay un llamado de Dios, Moshe no puede entrar, y luego del llamado Moshe lo escucha él solo, y entonces él puede acercarse y hablar con Dios. Acá es precisamente lo primero que le dice Dios cuando él quiere hacer un corbán. La palabra corbán tiene que ver con la palabra karov, de acercarse. Aquel que quiere acercar un sacrificio, que quiera acercar un elemento ritual, tiene que poder hacerlo a voluntad. Inclusive el texto inmediatamente va a decir, habrá de acercar este sacrificio por su propia voluntad a Adonai, y apoyará su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiar por él. O sea, concretamente lo que el texto está diciendo es que hay un llamado de Dios. Si lo podemos, hacer trascender de la realidad del texto, es como un elemento en el cual hay una convocatoria de Dios a que vos escuches su palabra. Hay una convocatoria de la divinidad, querés ir más allá del bien, de lo ético, de lo moral, de lo correcto. Pero vos tenés que tener oídos para poder escuchar ese llamado. Tenés que tener voluntad para poder escucharlo y acercarte. Si vos no prestás atención al llamado, si no tenés interés en saber
qué se te está convocando y para qué, entonces el llamado queda perdido como si fuera en el desierto. Los demás no escuchaban el llamado de Dios, pero Moshe lo escuchó porque él estaba atento a eso. Y de alguna manera, lo primero que dice el texto es que cuando vos te acercás de la palabra karov, de la palabra corbán, entonces se produce la mística de la voluntad de Dios de llegar a vos y de vos de estar abierto a escuchar su voluntad y su revelación en tu propio corazón. A mí me parece que es importante esto, porque para entrar al santuario donde estaba Dios, Moshe tuvo que escuchar esa voz y colocar su voluntad para poder hacerlo. Y le dijo Dios a Moshe, decirle a todos los hijos de Israel que aquellos que quieran acercar una oblación, una ofrenda a Dios, lo pueden hacer, pero tienen que hacerlo de su propia voluntad y con la decisión de su corazón. Qué maravilloso sería que cada vez que nosotros queremos encontrar a Dios, pongamos nuestra atención en escuchar su convocatoria y su llamado, en los textos, en el sentimiento, en el alma, en el corazón, en la vida, en los rostros de tu hermano, en los ojos de tu madre, de tu padre, y ver ese llamado y responder de acuerdo a ello. Shabbat Shalom y Boraj para todos.